Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que nos dice de la siguiente manera: pastor, tengo compañeros del trabajo que son mormones y hemos platicado sobre Jesucristo y el Evangelio, pero ellos tienen otros libros que los consideran que están al mismo nivel de la Biblia. Y me gustaría escuchar su opinión y saber cómo nace esta otra religión. Por ello le pregunto, ¿quiénes son los mormones y quién es José Smith? Mi nombre es José Manuel Nájera del Paso, Texas. Muy bien, estimado José Manuel. Te agradezco a la pregunta que nos haces, y para darte respuesta a la pregunta que me haces de quiénes son los mormones y quién es José Smith, me permito darte información acerca de este personaje, José Smith, que es ampliamente conocida, la cual es el fundador de la Iglesia Mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde muy temprana edad, se pensó que José Smith tenía ciertos poderes ocultos. Era conocido a una edad muy joven como un vidente y, según los informes, utilizaba una piedra vidente para decirle dónde podrían encontrar metales preciosos como la plata. Tanto él como su padre eran conocidos como buscadores de tesoros y utilizaban la adivinación y la magia para realizar sus excursiones en busca de esos tesoros. Esto, por supuesto, le trajo un nombre y una cierta reputación. Hoy en día, él es considerado como un santo por algunos y por otros un completo charlatán que ha tergiversado el Evangelio. José Smith se creció en una época del avivamiento espiritual en Estados Unidos o en Norteamérica, conocida como el restauracionismo, y fue en ese momento, en el 1820, que José Smith afirmó haber recibido una visión maravillosa en la que Dios el Padre y Dios el Hijo se materializaron y hablaron con él personalmente cuando él estaba orando en el bosque. Según los informes, José Smith dijo que los dos personajes tenían una mala opinión de la iglesia cristiana y anunciaron que se necesitaba una restauración del cristianismo. Y Smith había sido elegido para lanzar la nueva dispensación, según él. Desde sus inicios hasta la actualidad, la iglesia mormona mantiene la posición que solo ellos representan el verdadero cristianismo o el último cristianismo, lo cual evidentemente es falso. Y esa manera de comportarse y de expresarse es una característica de las sectas, que dicen que solamente a través de ellos y que fuera de ellos las personas están perdidos, y que solamente a través de su secta, a través de su iglesia, de su denominación, de su profeta, de su apóstol o como le llamen, encuentran salvación. Imagínense, y millones de gente lo creen. Ahora, los líderes mormones conscientemente han enseñado que tras la muerte de los apóstoles de Jesús, el verdadero cristianismo había caído en una apostasía total, y entonces era necesaria una restauración. Pero incluso después de la supuesta visitación celestial, José Smith y sus amigos confirmaron cavando en busca de tesoros usando métodos ocultos, lo cual la Biblia condena cualquier tipo de práctica o método de ocultismo, porque para Dios eso es considerado abominación. Estos métodos eran ilegales en aquel tiempo, y Smith fue declarado culpable de glass looking, mirando por el espejo, en 1826. Pero antes de esa convicción, en el condado de Chenango, Nueva York, el nuevo profeta de Jehová, entre comillas,
continuó suscitando controversia con aún otro asombroso encuentro con el cielo según él. Y en 1823, José Smith afirmó haber sido contactado por un ángel llamado Moroni, quien le reveló, según él, que había planchas de oro en un lugar determinado cerca de Palmira, Nueva York. Y en las planchas de oro hubo una historia de un hombre antiguo llamado Mormón y su legendaria tribu hebrea antigua, quienes le dijeron ser otro testigo, entre comillas, a la verdad del evangelio cristiano, imagínense. Y entonces fue grabado en documentos históricos mormones que el ángel Moroni proveyó anteojos especiales para ayudar a Smith a traducir las escrituras de las planchas de oro que había encontrado. También se informó que durante la traducción, el hombre que estaba ayudando a Smith, no Smith, sino el hombre que ayudaba a Smith, tuvo el privilegio de tener la visita de Juan el Bautista, de Pedro, de Santiago, de Juan en Pensilvania, el 15 de mayo de 1829, para conferir a los hombres, entre comillas, el famoso llamado y práctica que ellos tienen, el sacerdocio arónico. Estas y otras historias asombrosas que parecen sacadas de cuentos de un gran novelista se registraron en el libro de Smith llamado La Gran Perla de Gran Precio, que tiene ese libro al nivel de la misma Biblia, aparte del libro del Mormón. José Smith afirmó tener visiones especiales y una increíble apertura del cielo para él. Pero una declaración, fue firmada por 72 residentes de Palmira, Nueva York. 72 hombres, ¿verdad?, de Palmira, Nueva York, firmaron que ellos querían que otros supieran lo que ellos sabían sobre José Smith. ¿Y qué sabían? Pues los antecedentes familiares, sus creencias, sus excursiones ocultas para encontrar tesoros, que eran totalmente desprovistos de carácter moral y adictos a hábitos viciosos. Sin embargo, Smith porfió y afirmó ser portavoz de Dios. Y cuando él hablaba, afirmaba que Dios hablaba. Esta necia posición fue tomada en serio por muchos de sus seguidores. Y cuando Smith tuvo una visión, debería ser tomada en serio sin importar si contradecía las normas morales cristianas. Y, por ejemplo, una de las nuevas revelaciones de José Smith, entre comillas, reveladas por Dios, pues fue la práctica de la poligamia. Ese solamente es un ejemplo de tantos. Populares o no, los pronunciamientos de José Smith, el profeta de Dios, entre comillas, le hicieron famoso por muchos años. Sus historias muy imaginativas siempre se leían como ciencia ficción, mezclando y torciendo la verdadera Biblia con esa tremenda imaginación que tenía de novelista. Siempre tuvo cuidado José Smith de imitar la verdad bíblica y muchas veces reescribió la Biblia. Para muchos, su teología es una imagen especular torcida de la teología real. Es decir, que es un evangelio torcido. Esto, en cierta manera, tuerce o contradice la verdad bíblica. La Biblia es bien clara acerca de que no existe otro evangelio del que predicó Pablo, el que nos enseña en la Biblia, que tiene como base el libro de Romanos, de Gálatas, que no existe otro evangelio del que ya fue dado. Y vemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 6 al 9, que dice a los Gálatas, pero que trasciende el tiempo hasta en 1800 y ahora en nuestro día, en este siglo XXI. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Imagínense, no tenía ni 2 décadas y ya la iglesia de Gálatas ya se había confundido, ya se había desviado. Y Pablo continúa diciendo en Gálatas 1:6, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto del mormón y todas estas cuestiones de José Smith, pues es una perversión del evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, en ese caso Morovi, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pablo está siendo bien severo. Si ese Morovi le reveló otro evangelio, pues sea maldito. Y si están pronunciando otro evangelio que el que enseñó Pablo, sean malditos. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Desafortunadamente a veces las creencias nos mantienen en una posición de maldición. Esta es una maldición o de maldito aquellos que creen en un evangelio pervertido, diferente del que nos enseña la Escritura, de que el justo por la fe vivirá. Y termino la historia malograda de José Smith. José Smith encontró su fin a manos de una turba enfurecida, habiendo intentado callar el tema de la poligamia después de asentarse a la iglesia en Nauvoo, Illinois. Smith y sus seguidores destruyeron el edificio de un periódico antimormón y en consecuencia fueron arrestados, encarcelados y esperaban el juicio. Pero la cárcel fue asaltada por una turba enfurecida de 200 personas y José Smith y su hermano fueron asesinados. Después de su muerte prematura, hubo una división en la iglesia mormona, la iglesia establecida por Smith, y sigue siendo centralizada hoy en Missouri, y la otra está en Utah, en Estados Unidos, donde muchos mormones habían seguido su nuevo líder, a Brigham Young. Bueno, pues esa es mi respuesta y hay mucho más. Yo te pido, amado, que te centres en lo que dice la Escritura. Ya no entremos en fantasías, en historias fantásticas, historias que son simplemente cuentos, como dice Pablo, y centrémonos en la Escritura. Pues esa es mi respuesta, que el Padre te bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. Nos vemos, bendiciones. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas nuestra liga. Que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos. Bendiciones.